Aquí a mi lado, miren lo que es esto, impresionante. Abya Yala está trascendiendo, el satélite Tupac Katari está trascendiendo y hoy lo tenemos al comandante Sanlari adentro de una televisión. Miren lo que es esto. Y lo recibimos como está en Buenos Aires, lo recibimos con Rezo por Vos de Charly García. Querido comandante, ¿cómo anda? Excelente, excelente, doctor, excelente. Esta transmisión a través de la televisión, por fin puedo salir al aire a través de la pantalla chica. ¿Cómo está todo? ¿Me reciben pipicufú? Te recibimos muy bien, ahí se te ve adentro de... Estamos viendo, esto es un metamensaje, televisión adentro de la televisión, es impresionante. ¿Y cómo anda Buenos Aires? ¿Cómo la recibió? Excelente, un clima primaveral espectacular. Le comento que viajé en el avión y después en el transporte público desde el aeropuerto de Ezeiza con la generación Evo Made in Argentina, le digo. ¿En serio? Sí, venían compañeros de base con las camisetas de generación Evo en la línea 8 desde Ezeiza a Liniers, doctor, barrio de bolivianos, claro, pero ciudadanos argentinos. El oeste de la ciudad capital y de la provincia de Buenos Aires, el departamento de Buenos Aires, es territorio de la comunidad boliviana en Argentina. Así es, estamos prácticamente invadidos por la comunidad boliviana y por eso nuestra misión en Bolivia es invadir Bolivia, claramente como ya lo hemos establecido. Estaba repasando los últimos números del Tribunal Supremo, ¿cómo va eso? Sí, los últimos números del Tribunal Supremo marcan que se han escrutado el 62,60% de las mesas, el MAS tiene 55,18%, la Unión Democrática tiene 28,16%, y un dato importante en este escrutinio es que recién se está escrutando el 44% en el Departamento de La Paz, por lo que estimamos que aún faltando 56% del escrutinio de un departamento fundamental y aliado del presidente Evo Morales, que la cifra de 55 puntos y picos va a ascender un poco más. Bueno, mejor así porque estábamos intranquilos anoche cenando en la ciudad de La Paz porque los primeros números daban una distancia muy corta, por lo que se establecía la necesidad de una segunda vuelta, pero eso ya quedó en el olvido, ¿no? No, es que había que analizar un poquito las mesas ingresadas en el sistema como para ver eso. Oriente se habían escrutado las mesas con mucha mayor celeridad. Departamentos como Pando y Cochabamba ya han terminado el escrutinio, y así que quedan, sobre todo en la zona altiplánica, es donde falta aún, en algunos casos 40, 30 o 60% como en La Paz, escrutar los votos, así que me parece que vamos a tener una tendencia muy cercana a los sondeos en boca de urna que se dieron a conocer el domingo a la noche. Bueno, veo que también hay alguna parte, algunos sectores de la prensa dominante internacional indignados con lo que sucede en Bolivia. Sí, preparamos unos recortecitos al respecto, comandante. Le voy pidiendo a nuestro querido realizador Lucho la notita 1. Uno me salió. Cuidado con el gallo, Claudio. Exactamente. El escritor y periodista argentino Martín Caparrós, que se autodenomina como una persona progresista, pero que hace rato con sus acciones, sus dichos y sus escritos está en otro lado, dijo: Evo Morales, la tentación de uno mismo. Lo escribió en el diario El País de España, que sabemos en la cada vez más vieja Europa lo que andan pensando sobre nuestros procesos de cambio. ¿Te parece que repasemos esa nota, comandante? Adelante, vine a Buenos Aires solo para hablar personalmente con Caparrós. ¿Sabe una cosa? Me impresiona cuando se acerca a la pantalla y se le ve toda la cara de cerca. Me siento en una película futurista. Mire eso. Ojos de desquiciado. ¡Nota 1! ¡Ojos de demente! Vamos a la nota y la repasamos con el comandante. Ahí vemos, Evo Morales, la tentación de uno mismo. La figura del dictador en América Latina ha sido reemplazada
por la del presidente democráticamente elegido, que no soporta la posibilidad de dejar de serlo, dice Caparrós en esta nota en el diario El País. Da cuenta de los Correa, los Kirchner, los Chávez, que buscan perpetuarse en el poder y que eso le hace mal a la democracia. Bueno, estas miradas tan particulares y tan precisas sobre los procesos de cambio, y que, por ejemplo, con Angela Merkel, poquito y nada lo hemos visto. Exactamente, hay varios países europeos donde los presidentes o primeros ministros pueden ser electos reiteradamente y eso no genera ningún escándalo. Y me parece que esto es interesante para reflejar cómo algunos pensadores latinoamericanos lamentablemente están más identificados con un cierto tipo de europeísmo, digámosle así, que de pensamiento nacional y suramericano. Resaltamos este artículo porque me parece que tenemos una consideración histórica importante sobre Martín Caparrós, un intelectual de izquierda, pero que en los últimos tiempos, como vos decías, aquí desde la Argentina, y vemos que escribe para un medio español, en este caso el periódico El País del Grupo Prisa, es demasiado crítico, demasiado opositor, decirlo más claramente, a nuestros procesos de cambio, así que ojo con los medios, ojo con Caparrós, doctor. Sí, y ojo que también escribe para el Grupo Clarín, así que también para el diario Le y alguno de esos satélites que tiene el grupo, con unos tentáculos tremendos allí en el país argentino. Hemos perdido la imagen contigo, comandante, pero seguimos telefónicamente, así que ¿te parece que veamos la nota de otro personaje, siempre a la derecha, nunca ha tenido vaivenes ideológicos, que es Andrés Oppenheimer? Ah, me encanta Oppenheimer, uno de mis mejores amigos, una verdadera tribuna de doctrina, Oppenheimer desde CNN, acérrimo opositor también a los procesos de cambio, pero siempre está demonizando y criticando férreamente a la revolución cubana. ¿Qué dice ahora Oppenheimer de Evo, de Bolivia? ¿De qué habla? No, hizo una nota vinculada a lo económico, hablando de que en América Latina hay dos Américas Latinas, una vinculada, digamos, a los grandes países como Venezuela, Argentina y Brasil, a los que ponen un estruendoso fracaso porque prácticamente no van a crecer este año. La fuente que utiliza son fuentes del Fondo Monetario Internacional, y en el camino dice claro que los balances de estos tres países, de estos gigantes de América Latina, hacen tirar para abajo las estadísticas de otros países. Entonces reseña que países como Bolivia, Ecuador, Perú y otros van a crecer en realidad arriba del 4%. ¿Pero qué dice de Ecuador y Bolivia, por ejemplo? Dice que son países irresponsables con suerte. ¡Salvajes! Adelante, Oppenheimer. Ahí dice, las dos América Latinas. Y explica esto del crecimiento que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial celebraron una reunión anual en Washington la semana pasada y estimaron que América Latina conocerá un magro 2,2% de crecimiento el año próximo, uno de los peores desempeños de la región en los últimos 15 años. El pronóstico del Fondo Monetario vaticina sombrías perspectivas para las regiones, lo que dice Oppenheimer, y en otros párrafos de la nota dice que países como Ecuador y Bolivia, que se han desprendido de sus empresas estatales, que están así en una vorágine espantosa de nacionalismo estatista, han tenido suerte, pero que pronto les va a pasar lo que le pasa a Venezuela y Argentina o Brasil, a quien obviamente Oppenheimer demoniza, y que los veremos caer como el resto. ¿Vio ayer, comandante, hablábamos de la restauración conservadora? Ahí están los articulistas. Sí, me gustaría que Oppenheimer explique, porque si nuestras economías van a entrar en recesión por el populismo nacionalizador y nacionalizante de los procesos de cambio, sería interesante que nos expliquen por qué entró en recesión Estados Unidos y casi se va a la quiebra en 2008, y por qué hay una recesión de más de 5 o 6 años en el viejo continente, en algunas de las principales potencias europeas, no en todas, pero sí en algunos de esos países,
que jamás aplicaron políticas nacionalizadoras o populistas y sin embargo enfrentan una terrible recesión. En España ya nos olvidamos porque salió de las noticias, pero el desempleo sigue en un 25% y no le vamos a echar la culpa a las nacionalizaciones del PP o del PSOE, ¿no? No, claro, pasa que hay una vara para medir una cosa y para medir otra. Esto lo demuestra que América Latina ha sido el continente en los últimos 10, 15 años, sin dudas, con mayor tranquilidad de todo el globo terráqueo. Vemos las crisis económicas tremendas en Europa, vimos lo que sucedió en Grecia, en la propia Inglaterra, en España, Francia, con el desmontaje del estado de bienestar en esos países. Vemos Medio Oriente con guerras que parecen no terminar nunca. Vemos a Estados Unidos también en una crisis económica y diría cultural y moral muy alta, pero sin embargo la mirada siempre es, digamos, a estos presidentes que tuvieron el coraje junto con sus pueblos de cambiar la matriz del consenso de Washington y del neoliberalismo. Entonces la respuesta de estos carteles de comunicación y de sus voceros es tratar de generar una restauración conservadora, como nos lo decía ayer en nuestro programa el presidente Rafael Correa. Bien, no digo más nada, un gesto lo dice todo. Bueno, ¿y qué dice el periódico La Nación de Argentina sobre Angela Merkel y Evo Morales? Sí, no, lo que hicimos fue, pusimos el titular que utilizó el diario La Nación de la Argentina para retratar a principio de año, cuando Angela Merkel era reelegida por tercera vez como mandataria de Alemania, y el que usó hoy para decir por qué Evo fue elegido mandatario de Bolivia. Vamos a ver la diferencia de criterios para, en este caso, Angela Merkel, que ganó por el 42% en su momento, y el de Evo, que está de acuerdo a cómputos oficiales alcanzando el 56% y que puede aún subir. Mire la diferencia de criterios del diario ultraconservador argentino. Dice, sobre Angela Merkel, triunfo histórico de Angela Merkel en las elecciones legislativas alemanas. Dice, el haber obtenido 304 de 606 escaños podría gobernar sola sin tener que aliarse con la oposición, celebra el diario de La Nación. Y después dice, sobre Bolivia, arrasó Evo Morales y su poder será casi total. Habría logrado el control del Parlamento. Temen una dictadura. ¡A la pelota! Dictadura en Bolivia, pero en Alemania es histórico si hay una tercera reelección, como es el caso de Angela Merkel. Interesante, doctor. Interesante aparte porque dice que va a tener la mayoría y no necesita aliarse con la oposición, y eso es bueno para el gobierno alemán, pero si el gobierno boliviano no necesita mayorías, eso es temor a dictadura. Es que los alemanes son blancos y puros, y nosotros los suramericanos somos indios salvajes, doctor. Exactamente, me parece que ahí se ve. El doble Pero, rasero. Escúcheme, ¿quién en la bajadita del titular de La Nación dice temen una dictadura? Sí. ¿Quiénes temen una dictadura? No, para el diario La Nación. Obviamente no hace especificaciones, solo dice temen una dictadura. Es el mismo argumento de Oppenheimer. Digamos, los medios de comunicación, los carteles de comunicación en América Latina tienen un discurso calcado, que es lo que dijo también Caparrós, ¿no? Los dictadores fueron reemplazados por presidentes que no quieren dejar el poder. Si los gobiernos son elegidos por abrumadoras mayorías, eso no los legitima, sino que los convierte en dictaduras. Es decir, una subestimación a los pueblos y a los procesos de cambio en América Latina. En vez de preguntarse por qué en general estos procesos tienen apoyo mayoritario de la población y se refleja en las urnas y en la altísima participación, porque quienes dicen esto no dicen que en Estados Unidos, en Europa o en Colombia, por ejemplo, o en países vinculados o gobernados por gobiernos más proimperialistas o por lo menos gobiernos de centro derecha, los índices de votación son bajísimos. Vemos que Venezuela, Ecuador, Bolivia, la Argentina, Uruguay tienen índices de asistencia a las urnas de 80% para arriba, y eso implica un deseo de participar. Pero esto lo subestiman. Por eso, doctor, ojo con los medios. Es fundamental que podamos desarrollar en este espacio, por lo menos, ya que la dictadura mediática es tan hegemónica del otro lado,
por lo menos que haya dos dementes como nosotros de esta parte para romper un poco con ese discurso y desmontarlo con hechos concretos como lo acabas de demostrar, ¿no? Una vara para medir la victoria, una victoria en Alemania, otra muy distinta para medir un triunfo electoral en el continente suramericano. ¿Qué te parece si hacemos una primera pausita acá, en Ojo con los Medios, en esta transmisión bioceánica, multicontinental, vía satélite entre Buenos Aires y La Paz? Me parece perfecto, hacemos un cortecito y a la vuelta el presidente ha tenido un raid de entrevistas en medios de comunicación. Nos pusimos a seleccionar de CNN, de Russia Today y de Telesur los aspectos más interesantes de esas entrevistas que dio el presidente del Estado Plurinacional y obviamente, comandante, vinculadas al leitmotiv de este programa, a ver si las compartimos a la vuelta. A la vuelta del corte, acá nada más y nada menos que en Ojo con los Medios a través de la Vía Yala. No te muevas, ya regresamos. Segundo bloque de Ojo con los Medios por Avia Yala TV, por la internet, por la radio Causachuncoca y ahora en una conexión tremenda, La Paz, Buenos Aires, con nuestro querido comandante Salari, que se fue para la patria chica porque extrañaba mucho y para darle un besote a su mamá, que el domingo en Argentina es el Día de la Madre. Así que volvemos y vamos a hablar un poquito de las elecciones en Bolivia. Seguimos hablando de repercusiones, de las declaraciones del presidente Evo, de sus conceptos en varias cadenas internacionales que dio en el día de hoy. Quiero escuchar, doctor, cómo vio las elecciones Lord Anthony. Nos trae algunas perlitas, a ver si Lord Anthony nos cuenta cuáles son esas perlas que él vio en las elecciones del domingo pasado en Bolivia. Comandante Salari, doctor Mariano, esta semana las elecciones en Bolivia van a ser centro de atención y han sido centro de atención desde este pasado 12 de octubre. Sin embargo, datos curiosos o detalles que nos interesan, por ejemplo en el voto del exterior, es sin duda el caso de doña Florencia Cuevas, una emigrante boliviana de 92 años que pues radica ahora en San Nicolás, y tuvo que viajar 1500 kilómetros hasta Rosario para poder emitir su voto, pese a que no tenía la obligación, ya contaba la edad que ella tiene. Sin embargo, pues ella decidió hacer y ejercitar su derecho, y eso refleja un poco la voluntad también de los bolivianos en el exterior, historias que se cuentan, momentos que han vivido, datos bastante interesantes como 99.366 inscritos solo en Argentina para emitir su voto. Y dentro de estos votos exteriores, una de las curiosidades que seguramente ustedes en algún momento lo notaron, y es que en los despachos, que por ejemplo en Asia, en estos lugares de continentes más lejanos, los inmigrantes bolivianos son sobre todo de las partes orientales, hablemos de Santa Cruz, Beni, y principalmente esta característica he notado. Y sin embargo, los migrantes bolivianos alrededor de Bolivia son la mayoría, como se dice aquí, collas. Un dato curioso para que ustedes lo tomen en cuenta. En estas elecciones también ha habido curiosidades, como por ejemplo las declaraciones del candidato del PDC, don Tuto Quiroga, quien dijo que si cada 6 bolivianos votaban por Evo, de cada 10, 6 votaban por Evo, él se iba a comer su reloj. Y bueno, últimamente en declaraciones ante El Deber dijo que va a cumplir esa declaración, esa promesa. Ojo con los medios, ojo con Lord Anthony, elecciones 2014. Ahí tiene nuestro querido Lord Anthony las perlitas, pero esa exageración de que San Nicolás a Rosario hay 1500 kilómetros, querido Lord. 150, se le escapó un cerito. Igual muy lindo lo que hizo la mujer con mayor edad en votar en el exterior. 92 años y se trasladó 150 kilómetros hasta la capital santafesina, hasta la ciudad de Rosario, para votar. Una genia. Así es, y fue muy emocionante, ¿no? También lo remitía el cónsul de Bolivia en Rosario, en Santa Fe, Sixto Valdés, muchos casos de ancianos que se acercaron y recorrieron muchísimos kilómetros
para llegar a los centros de votación y poder sufragar y emitir ese derecho. Creo que fue uno de los aspectos, o seguramente el aspecto más emocionante de este proceso electoral, ¿no? Sí, sin duda, me parece que el reflejo de los familiares viendo a sus seres queridos votando en diferentes puntos del planeta, desde Japón hasta la Argentina, eso demuestra la importancia de democratizar la democracia, valga la redundancia, de generar estas situaciones para que todos tengan derecho y se sientan bolivianos, aunque estén a 10.000, 20.000, 30.000 kilómetros de distancia. Eso me parece maravilloso. Y bueno, el dato de la Argentina, 121.000 inscriptos, más de 90.000 votos. La verdad que es un departamento más del país, más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el departamento de Pando tenía habilitados para votar a 56.000 personas. Impresionante lo que ha implicado para este país la migración. Yo creo que se calcula entre 150.000 y 200.000 votos emitidos en el exterior. Es una cifra impresionante. Podríamos resumir este hecho, porque la derecha no quería permitir históricamente la votación de los bolivianos en el extranjero. Podríamos definir este hecho en 2 palabras, le diría: impresionante, doctor, impresionante. ¿Qué va a pasar? Explíqueme con la reelección de Evo, porque vi informaciones contrapuestas. Sí, ¿Va a apostar por una reelección? ¿Se va a retirar al restaurante? ¿Vamos a tener trabajo en el restaurante de Evo? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Creo que estamos más cerca de tener trabajito en el Chaco, en el Chapare del Evo, o en un restaurante. Carlos Montero, uno de los periodistas estrellas de la CNN, llegó a Bolivia a cubrir las elecciones y lo entrevistó a Evo Morales. Y me permite un paréntesis, Montero en su Twitter anduvo mostrando sus recorridas por La Paz, fue al teleférico, estuvo caminando y la verdad que se lo notaba muy contento y feliz por lo que estaba viviendo en Bolivia. Creo que Bolivia es un país que enamora a los que llegan y vamos a ver lo que le decía el presidente Evo a Carlos Montero. Le decía algo así: me parece que están más obsesionados por la reelección los opositores que nosotros. Parece que la agenda, los opositores, los representantes del capitalismo, del imperialismo, del neocolonialismo, es eso. Esta mañana escuché, ni muerto va a pasar la reelección de Evo. No entiendo qué es su preocupación. Yo tengo 2 deseos. Bueno, mi tierra de origen, donde nací, difícilmente puedo ir a vivir allá, ir a pasear, conocer los bofedales, los arenales, los cerros donde vive de niño, algo de adolescencia. Pero vivir en Chapare, me encanta Chapare. Es mi nacimiento en lo sindical, en lo político, y quiero vivir allá. A lo mejor ya usted me va a estar vistiendo a abuelo, le va a recibir, le va a traer unas cabañitas, quiero hacerme mi chaco. Si viene en la mañana, le invito a un desayuno, le hago trabajar todo mío. Toda media mañana, a mediodía un asadito, una parrilla, lo que usted pida. ¿Es verdad en que la tarde le hago, tal vez? Le hago la farrear, es mi deseo. ¿El restaurante también le gustaría abrir un restaurante? Y segundo es eso. Segundo, si quiero hacer plata, quiero hacer un restaurante. Presidente, muy amable, muchísimas gracias por esta entrevista con CNN. Queda invitado, cuando sea expresidente, usted venga. Le tomo la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos al presidente que lo invitó a Carlos Montero a su restaurante una vez que sea expresidente. Pero entonces, podemos decir en exclusiva, y haciendo un análisis profundo de esta situación, que Evo va a ser el próximo Rocky 6, que cuando se retiró tenía un restaurante. Ah, vio, sí, es verdad, la saga de Rocky, en el Rocky 5, su última película, él tiene un restaurante y se saca fotos con los clientes que van a su restaurante, es verdad. ¿No? Y también dijo que su lugar, su sueño es vivir en el Chapare, porque es el lugar donde se formó sindicalmente, y que en su Chaco tal vez le gustaría montar unas cabañitas, un restaurante, y ahí también lo invitó a Montero, que puede ir para ahí, para sus cabañitas, a farrearse si quiere, a que no había problema. Muchos años seguramente, cuando uno tiene esas responsabilidades, se dificultan las posibilidades de farrear.
y entonces, una vez que Evo esté liberado de la presidencia, se va a dedicar a farrear según él mismo lo asegura. Bien, nos parece bien, y si esperemos que nos invite para poder compartir con él. Pero ya hablando en serio, doctor, me parece que hay dos temas que están hegemonizando de alguna manera el periodo postelectoral. Sí. Este tema de la reelección, si se va a tratar de habilitar o no, y las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las relaciones entre Washington y La Paz? Ese es otro tema a dilucidar y que ha estado mucho en la agenda mediática, ¿no? Sí, creo que el presidente en ese sentido es contundente, y me parece que justamente una de las declaraciones que le dio en la entrevista a Telesur habla muy claramente al respecto, digamos. Su discurso antiimperialista es claro y su pensamiento sobre las relaciones, la posibilidad de normalizar las relaciones que muchos actores políticos lo han pedido, y sobre todo la oposición política, que dijo que si llegaba a ganar la iba a restablecer. El presidente creo que es claro en eso y sigue siendo, digamos, un dique de contención a estos intentos. Pero es un tema importante porque no solo la oposición pide normalizar las relaciones con Estados Unidos. Hay sectores dentro del gobierno que también están apostando por una normalización y por restablecer embajadores entre Washington y La Paz. Y por un lado están esos mensajes de Evo que usted mencionaba, pero en alguno que repasábamos esta mañana también decía que si van a haber relaciones y si se van a restablecer embajadores, no quiere que haya por parte de Estados Unidos una posición imperialista o injerencista, ¿no? Exactamente. Si dice esto, podríamos interpretar que existe la posibilidad de que se restablezcan, ¿o no? Exactamente, esa es justamente la nota que usted se refiere, es la número 9 que está en el guión nuestro, en la cual explica el concepto más ampliamente. Si quiere podemos escucharla, la nota número 9, para ver qué dijo exactamente sobre la posibilidad de restablecer relaciones con Estados Unidos el propio presidente. Bueno, vamos entonces, el comandante me hace con su dedo, ¿cómo se llama este? El dedo gordo. Me hace así, vamos a la nota 9, querido Lucho. Volver a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos es deseable, no es decisivo. No nos interesa. Mejor también se viene, no tenemos ningún problema, pero que hay respeto. No queremos que vengan acá como patrones, como mandamases, que antes elegían ministros, elegían comandantes de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Eso ha terminado. Si bajo estas nuevas condiciones quiere volver, bienvenido. También nosotros enviaríamos a nuestro embajador a Estados Unidos. Ahí está la declaración del presidente. Sería deseable, pero no es necesario o imprescindible, dice el presidente, y tiene que ser en marco de que respeten a Bolivia, si no, eso no ocurriría. No hace falta aclarar desde ojo con los medios cuál es nuestra apuesta, ¿no? Sí. Que no vuelvan los gringolandis ni a Bolivia ni a ninguno de nuestros países. Exactamente. ¿Qué onda? Exactamente, esa es la postura histórica de ojo con los medios, y que no vuelvan los neoliberales, los capitalistas, los colonialistas. Me parece que los procesos de cambio tienen que seguir en unidad y, como dice el presidente Correa, más unidad para evitar la restauración conservadora que está en marcha en nuestra región. Así es, y Evo también decía, sin el imperialismo estamos mejor, creo que es la nota número 7, ¿no? Exactamente, uno de sus habituales recuerdos es parte del corpus discursivo del presidente Evo Morales, recordar qué le pasaba a Bolivia con el imperialismo y qué le empezó a pasar a Bolivia con el proceso de cambio. Vamos a ver lo que decía justamente respecto a esto. Sin el imperialismo estamos mejor. Sin la dominación del imperio norteamericano estamos mejor políticamente. Sin los condicionamientos, chantajes de políticas económicas que venían del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, estamos mejor económicamente. A eso llamamos una liberación política y económica, una soberanía política y económica. Y desde antes, nuestros antepasados lucharon por esta liberación. Tupac Katari, Bartolina Sisa. Tupac Katari dijo, si muero vuelvo a millones, ahora somos millones. Pero en los últimos tiempos, ¿quiénes dieron su vida, su tiempo, su conocimiento con su pueblo? Fidel,
y Hugo Chávez. Y por eso este triunfo también es dedicado no solamente a nuestros antepasados, nuestros abuelos, como los hermanos indígenas dieron su vida durante la época colonial. Entonces ahora hay otros tiempos, en estos tiempos tal vez mucho más difícil, que es Fidel y Chávez, y a todo el pueblo antiimperialista, anticapitalista, pues dedicado a este triunfo del pueblo boliviano. Qué lindo hubiera sido compartir con Chávez. Estoy seguro que Hugo Chávez ya hubiera estado planificando visitas, eventos, compartir estas experiencias que siempre acompañó, igual que otros presidentes, las llamadas telefónicas. Pero así es la vida. Lamentamos mucho, duele todavía la pérdida en vida del compañero Chávez. Y con seguridad es una gran fortaleza para los procesos de liberación en América Latina y el Caribe. Los pueblos de América Latina y el Caribe son antiimperialistas, anticolonialistas. Y lo que sí es como acompañar mediante movimientos políticos, partidos, líderes políticos, a ese profundo sentimiento de liberación en América Latina y el Caribe. Y ahí, felizmente, el ALBA, está el resultado también dedicado a los países del ALBA. Y ahora y seguir avanzando en esta lucha por la soberanía y por la vida de nuestros pueblos. Seguramente hay algunas diferencias con algunos presidentes, gobiernos, y también democráticamente electos. Pero aquí estamos viendo, los presidentes anticapitalistas y antiimperialistas son ratificados. Los presidentes pro-imperialistas, muy pocos ratificados. Ahí está el presidente Evo Morales en una declaración a la prensa internacional, y hay otra cuestioncita también que el primer mandatario mencionó tras su victoria electoral y desde el balcón del Palacio Quemado el pasado domingo, y es la cuestión de la Alianza para el Pacífico. El presidente Evo Morales mencionó que la Alianza por el Pacífico es una especie de nuevo ALCA, ¿no? Un intento de Estados Unidos por volver a imponer políticas neoliberales en nuestra región. Hizo otra declaración a la prensa internacional en esa pequeña gira mediática que dio en Palacio ayer, que les mencionaba el doctor Mariano antes. Así que antes de irnos al corte, vámonos con esa declaración, esa valoración geopolítica sobre el significado de la Alianza para el Pacífico. Corte aquí en Ojo con los Medios y no te vas a mover de ahí. Después enseguida, en 2 minutitos nada más, regresamos contigo a través del Avia Yala y la Causachum en toda la Yasta y el Alto Valle Cochabambino. Seguro que todos tienen derecho a hacer sus grupos, pero lo primero que gestamos acá es UNASUR, ¿no? Con muchos principios, valores, un programa de integración. Yo siento que UNASUR es una instancia política orientada a la liberación de Sudamérica, una instancia económica que es Mercosur, que está en proceso de incorporación de algunos países como Bolivia, Ecuador, Venezuela ya está en Mercosur. Sin embargo, también hay gobiernos de presidentes, líderes políticos, ya con una definición bien clara, el antiimperialismo, sabiendo que los imperios de los distintos tiempos siempre usaron la dominación política para robarnos económicamente. Y eso hemos terminado. En Bolivia hemos terminado la dominación política para un robo económico. Entonces ahí nos juntamos la cabeza de Fidel, de Hugo, Alba. Estuvimos creciendo aceleradamente. Y viene el golpe a Zelaya para amedrentar, escarmentar, un escarmiento para que nunca más se suben nuevos países al ALBA. Bueno, tal vez ahí logró el imperio de frenar el crecimiento del ALBA, pero sigue presente. Entonces el ALBA son presidentes de gobiernos junto a sus pueblos con principios y valores, con principios anticapitalistas, antiimperialistas, y eso es nuestra experiencia. Y sospechosamente y rápidamente aparece la llamada Alianza del Pacífico para seguir llevando las políticas de consenso de Washington, por ejemplo. El ALCA, por ejemplo, Acuerdo de Libre Comercio en las Américas.
Y paramos, frenamos, gracias al presidente Kirchner, Hugo, o Fidel, antes de que sea presidente, un evento de jefe de Estado, creo, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Pues ahí se paró, se frenó el ALCA. Y después vienen, ¿qué viene? Después vienen y a otra forma de cómo seguir con el libre mercado, como Pedro Chávez decía, los alquitas, acuerdos bilaterales, y ahora crean esta Alianza del Pacífico, ¿para qué? Para llevar las políticas del capitalismo, del imperialismo, entre ellos, muy grave, como privatizar los servicios básicos. ¿Cómo es posible que los servicios básicos pueden ser de negocio privado? Estamos hablando del agua, estamos hablando de la luz, estamos hablando de telecomunicación, debe ser un servicio del Estado, un derecho humano. Entonces, mis opositores, pues, públicamente dijeron que vamos a entrar a la Alianza del Pacífico. Por tanto, ¿qué estaban planteando? Privatizar los servicios básicos. Último bloque de Ojo con los Medios aquí en el canal Avia Yala y en la radio Causachuncoca en el Alto Valle de Cochabamba. Seguimos con la comunicación telefónica a Buenos Aires con el comandante y seguimos analizando el raíz de entrevistas que dio el presidente Evo Morales a varias cadenas internacionales. Vimos ya a Telesur, a la cadena CNN y vamos a ver ahora también a Russia Today, que es lo que nos está contando Russia Today al respecto. Comandante, se me ha ido el comandante. Bueno, le voy a pedir la nota número 10. A ver, dice que Estados Unidos, el presidente Evo, es el mayor narcotraficante. Mira, la lucha contra el narcotráfico siempre manejaron con fines de carácter geopolítico. Antes, para asesinar a dirigentes de los movimientos sociales o de los movimientos políticos, acusaban de rojos y comunistas. Cuando había sublevación, rebelión de los pueblos contra políticas del sistema capitalista, pues hay un golpe de Estado, dictaduras militares. Después de poco tiempo nos acusan de terroristas, de narcotraficantes, y parte de esa política de Estados Unidos es que Bolivia, Venezuela, presidentes de gobiernos antiimperialistas acompañados por sus pueblos que buscan la liberación, que luchamos por la liberación juntos, Estado, pueblo, pueblo, Estado, Estado con clases, no como antes, Estado sin clases, pues se acusa ahora narcotraficantes. Yo diría, el primer país que impulsa el narcotráfico es Estados Unidos. ¿Por qué no controla el secreto bancario, por ejemplo? Con semejante tecnología, ¿cómo uno puede acabar con el narcotráfico? Hasta pienso que a veces el narcotráfico es negocio del sistema capitalista. Es como reparar sus daños económicos con un movimiento económico ilegal que viene del narcotráfico. Semejante país desarrollado, ¿cómo no va a tener control a un problema ilegal, al narcotráfico? ¿Qué pasa entonces con semejante tecnología? Pero siento que no van a poder, tantas acusaciones. A mí me dijeron que era Bin Laden andino, los campesinos, los talibanes, especialmente los cocaleros, soy asesino, soy narcotraficante, soy terrorista, de todo. ¿Cómo un terrorista, un narcotraficante puede ser presidente? Y sigue ese mensaje. Ahí el mensaje del presidente Evo Morales, muy duro. Estados Unidos no quiere terminar con el narcotráfico, Estados Unidos es el mayor narcotraficante del mundo y recordó que a él lo llamaban el Bin Laden andino, a los campesinos cocareros del trópico de Cochabamba lo llamaban los talibanes y que ese mensaje continúa, dice el presidente Evo, comandante. Me hizo recuerdo, doctora, las proyecciones que hicimos de invasión USA cuando nombrábamos en el capítulo 5 el tema de que para Estados Unidos Evo Morales era el Bin Laden andino, y recuerda usted que generó muchas sonrisas entre los espectadores cuando se comentaba eso en el guión del documental, ¿se acuerda?
Sí, claramente fue uno de los instantes donde en la proyección en el auditorio del Banco Central de Bolivia, como hubo como sorpresa, quizás uno cuando está tan imbuido en la investigación cree que hay cosas que son harto conocidas y que circulan en el imaginario o en el recuerdo, la memoria popular, y vemos que ese no era un recuerdo tan presente y cómo la gente se sorprendía, había indignación, había risa respecto a esa mención, a esa calificación que desde el Departamento de Estado a través de los medios de comunicación empezaron a vertir respecto a Evo Morales y su base sindical, los campesinos cocaleros. Bueno, hemos perdido la comunicación con el comandante, las cuestiones de las telecomunicaciones. Vamos, querido satélite Tupac Katari, que aparezca el comandante. Bueno, seguimos con la entrevista a Russia Today, en la cual también se refirió, como no lo hizo en otras entrevistas, a cuál va a ser la continuidad del reclamo histórico por el mar para Bolivia. Bolivia perdió en la guerra del Pacífico por la invasión que hizo Chile, apoyado por transnacionales británicas, su salida al litoral, su departamento del litoral. Así que vamos a ver y escuchar al presidente Evo Morales diciendo cómo va a continuar la demanda marítima de Bolivia en La Haya y cómo continuarán las relaciones con Chile en relación a este tema. Hay una demanda ante los tribunales internacionales que la humanidad, Naciones Unidas ha creado tribunales para buscar y respetar derechos. Tantos años, tantas veces ofrecimientos de gobierno de Chile y sin resultados. ¿Qué entendí? Lo que entendí es que quieren dilatar y nunca resolverlas. Si es la posición como una política de Estado, del Estado chileno, pues ¿por qué no acudir a los tribunales internacionales? Y ahí, pues, estamos convencidos y confiados, que yo respeto mucho el derecho internacional, porque Bolivia nació con salida al mar. Todo el mundo sabe eso. No es que ha habido guerra, ha habido una invasión por oligarquías chilenas y con transnacionales inglesas. La invasión empezó el año 1879, un 14 de febrero, y la primera resistencia que hicieron el 23 de marzo de ese año, después de tanto tiempo. Ahora, saben los chilenos sus ofrecimientos, gobiernos democráticos, gobiernos dictatoriales, hay que ir tema pendiente, que si no se puede resolver vía bilateral con acompañamiento por la OEA, porque la OEA saca resoluciones a que esto debe ser resuelto. Entonces apelamos al Tribunal de Justicia de La Haya, convencidos que nos van a hacer justicia. Bueno, ahí cerramos con una última declaración del presidente Evo Morales y nos vamos a Brasil porque la cosa está quenchi en el gigante sudamericano. 26 de octubre, elecciones presidenciales, segunda vuelta entre Dilma Rousseff, la candidata y presidenta, y el candidato de la derecha, Aécio Neves. Las encuestas de Vox Populi le dan un empate técnico, 45 para Dilma, 44 para Aécio, y hay mucho revuelo por el apoyo de Marina Silva, mucha crisis interna, y vamos a ver un diario, comandante, si te parece, la Red Brasil Actual, una de las redes más importantes por internet, que cuentan a ver qué es lo que quiere hacer Aécio Neves, algunas promesas que ha hecho ya el candidato tucano. A ver, vamos a verlo. Adelante, Brasil. Aécio promete superpoderes e impuestos ceros para el agronegocio. Para los ruralistas el candidato es el garante para someter al medio ambiente, a la agricultura y al desarrollo agrario. Y hay una idea de meterse en los territorios indígenas, hacer ocupación de tierras para beneficiar a los agronegocios. Esto es lo que dice la Red Brasil Actual, comandante. Le comento algo, doctor, y esto es en exclusiva para toda Bolivia. ¿Se acuerda que el año pasado
me dirigí a Chile para asesorar a la candidata de la derecha, se me fue el nombre ahora. Evelyn Matei. Evelyn Matei. ¿Se acuerda que en la segunda vuelta Evelyn Matei me contrató para ganar las elecciones en Chile? Me acuerdo. Bien, este año me dirijo hacia el Brasil. He sido contratado por Aécio Neves para dirigir la campaña en Brasil. El nieto de Tancredo Neves, como ayer gentilmente me corrigió la querida amiga Loreta. Yo pensé que no tenían vínculos familiares y Loreta me aclaró que era el nieto, este joven playboy que ahora quiere lanzarse a la presidencia para volver al país atrás. Como dijo el presidente Lula da Silva, este no es un proyecto entre Dilma, una contienda entre Dilma y Aécio, sino que es una contienda entre proyectos políticos. Exactamente. Vamos a ver qué sucede en Brasil con la segunda vuelta. ¿Qué más material tenemos de la República Federativa del compañero Aécio y de Dilma? Que como vos decías, todos destacan que parece haber un empate técnico, aunque un colega brasilero, seguramente vas a estar charlando con él en las próximas emisiones, nos decía que él no cree en esos números. Exactamente, no cree en esos números y ve unas encuestas muy marcadas y ve también una tendencia a ocultar algunas situaciones. Justamente en el ocultamiento de estas situaciones, quiero mostrarte un portal, el portal Pragmatismo Político de Brasil. Mirá lo que nos dice sobre este supuesto apoyo del Partido Socialista Brasileño que se había encarnado a través de la figura de Marina Silva a Aécio Neves. Mirá lo que está pasando. Roberto Amaral, el presidente del PSB, declara apoyo a Dilma y deja la presidencia del partido porque los fundadores están traicionando el legado de Campos, de Eduardo Campos, y apoyando a Aécio Neves, a los candidatos tucanos de la derecha. Eso es una traición. Por lo tanto, el presidente del PSB, que todos los diarios masivamente habían mostrado que apoyaba a la candidatura de Aécio Neves, demuestra que va a votar a Dilma y que renuncia a su partido por esta decisión. Caramba. Y le cuento otro dato, le quiero contar otro dato al respecto, que es que la Red, que es el partido que fundacionalmente había puesto en marcha Marina Silva, los partidos un partido con la tendencia de izquierda, con un proyecto medioambiental, digamos, nada vinculado a la derecha, han repudiado abiertamente la decisión de Marina Silva de apoyar a Aécio Neves. Se han apartado de eso y mediante una carta pública han dicho que van a votar a Dilma. Lo mismo hizo el PSOL, que es un partido de izquierda que se había escindido del PT, que sacó 1,55% de los votos y que decidió apoyar a Dilma. Y esto no ha sido mostrado por los medios de comunicación en Brasil. Que se puso loco, que se me acerca así a la pantalla. Doctor, mire, me encantaría seguir hablando con usted y con todos los televidentes y radioescuchas de Ojo con los Medios, pero mi madre me ha preparado un plato de ravioles y me veo en la obligación de asumir esas responsabilidades. Entonces, lo liberamos, comandante. Excelente. ¿Cómo me ha visto usted a través de la televisión? Por fin he podido salir en la tele, que es lo que aspiro desde hace mi vida. Salió en la tele y me parece que ahora con el pasar de los días vamos a ir haciendo cositas más locas y ahí mostrando la pantallita completa, cómo se ve acá al lado mío con la tele y todas esas cosas. Excelente, doctor. Entonces, ha sido un placer. Le mando un abrazo desde Argentina y como gritó hoy, y algún día tenemos que hablar de eso porque me sorprendí, cuando aterrizó el avión de BOA en el ministro Pittarini de Feiza, un joven, todos aplaudieron, pero un joven gritó ¡Viva Perón! Y yo dije, ¿cómo puede ser que un joven de unos 20, 23 años grite ¡Viva Perón! 40 años después de la muerte del general y 3 veces presidente de Argentina. Algún día vamos a profundizar un poco de eso, ¿le parece? Me parece bien y acá nos vamos a retirar con otro grito. Me parece que usted me ha inspirado otro grito.
Nos vamos a ir con Viva Gualberto Villarroel, que tampoco que los jóvenes no se olviden de Gualberto Villarroel, nuestro presidente colgado, quien hizo el Congreso Indigenal, terminó con el ponguiaje, el mitanaje, que se opuso a los ricos, diciendo: yo no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres, y lo colgaron aquí en el país. Que viva entonces Villarroel, que viva Perón, que viva Chávez y que viva Evo, y que vivan todos nuestros líderes emancipadores. Un abrazo grande desde la Reina del Plata. Mañana el reencuentro en Ojo con los Medios. Hasta siempre. Comandante, hasta siempre. Esto fue Ojo con los Medios, una comunicación con la Argentina. Nos retiramos, nos vemos en la próxima emisión. Abrazos para todos y ojito con los medios, papá.